grabar. Y ahí está grabando, perfecto. Bien, voy a poder compartir la grabación con los dos cursos. Excelente. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, la clase pasada habíamos encontrado el baricentro de esa sección resultante. Recuerden que a esa sección resultante era el resultado, como valga la redundancia, el resultado de haber quitado a esa sección rectangular 1, ¿sí? A esa sección 1 le he sacado dos secciones, una sección 2 triangular y una sección 3 que era un cuarto de circunferencia. Eso me daba como resultado esta sección resultante, ¿bien? A la cual yo le había calculado el baricentro, cuyas coordenadas eran X, G e Y con respecto al sistema de referencias inicial X e Y que había colocado en el vértice inferior izquierdo de esa sección. ¿Está claro? ¿Se acuerdan de eso? Si se acuerdan, entonces vamos a encontrar entonces los momentos o el momento de inercia, ¿bien?, de toda esa figura resultante mediante la aplicación del teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos. ¿Sí? El teorema de Steiner tiene una expresión matemática que ahora la vamos a desglosar, vamos a explicar un poquito qué es cada término, ¿bien? Pero antes que nada, en el baricentro de esa sección resultante voy a colocar un sistema de referencias nuevo. Ya no voy a utilizar el anterior, el viejo, ¿no? Ahora voy a imponerle a este sistema de ejes coordenados que sea baricéntrico, ¿sí? Lo voy a colocar en el baricentro de la figura que ya he calculado. Y a ese sistema de ejes lo llamo X, G, E, Y, G. ¿Está bien? Es un sistema coordenado de referencia, un sistema de ejes baricéntrico. Y ahora sí, mediante la aplicación del teorema de Steiner, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar los momentos de inercia axiales parciales. ¿Por qué axiales? Porque son momentos de inercia con respecto a ejes. ¿Bien? Por eso se llama momento de inercia axial. ¿Sí? Vamos a calcular los momentos de inercia axiales parciales, es decir, de cada figura con respecto a este nuevo sistema de referencias baricéntricos, X, G e Y. ¿Sí? ¿Por qué lo tengo que hacer parcialmente? Y porque no es fácil, dado que es una figura resultante, ¿sí? No es fácil encontrar el momento de inercia total de esa figura con respecto a su sistema de eje baricéntrico. Por eso lo tengo que hacer de forma parcial. ¿Sí? Lo tengo que hacer parcialmente. Bien. Entonces, el teorema de Steiner dice lo siguiente, o teorema de ejes paralelos. Me dice que, de forma general, el momento de inercia axial con respecto a un eje baricéntrico, si en este caso ponemos como ejemplo el eje XG, es igual al momento de inercia axial de una determinada figura, ¿sí?, más el producto del área de esa figura por la distancia IG al cuadrado. Y ya vamos a ver qué es esa distancia IG. ¿Sí? Esa es la forma genérica que expresa el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos. Es decir, yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a un eje XG, por ejemplo, de una determinada figura. Y eso es igual al momento de inercia axial JX de esa figura con respecto a su eje X propio, ¿sí?, más el producto del área de esa figura por la distancia que separa ambos ejes. ¿Bien? ¿Se entiende? Eso dice de forma general
Steiner. Y ahora lo vamos a aplicar a nuestro sistema de referencia XG e Y sub G. Bien, por ejemplo, para entender esta ecuación, para entender el teorema de Steiner, préstenme atención. Figura 1. La figura 1 es el rectángulo. Bien, la figura 1 es el rectángulo. Ese rectángulo tiene un baricentro, ¿sí? G1, que lo tenemos ahí en la figura, tiene un baricentro G1 y tiene un sistema de ejes baricéntricos I1 y X1. ¿Sí? Ese sistema X1 e Y1 está separado una determinada distancia de los ejes XG e Y sub G. ¿Bien? Esas son las distancias que vamos a determinar para cada figura. Si ustedes observan la figura 2 y la figura 3, cada una tiene su baricentro y tiene un sistema de referencias o de coordenadas baricéntrico de cada figura. Esas coordenadas baricéntricas están separados una distancia X e Y de mi sistema XG e Y sub G. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Por favor, si alguien tiene duda, me frena, me para, porque quiero que entiendan, se comprenda lo que estoy hablando. Bien. ¿Me puede repetir? Se me cortó. ¿Repetir qué? ¿Cuál de todas las cosas que dije? Desde que dijo figura 1. Tengo que repetir del inicio todo, entonces. Lo que dije es lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué? No, siga. Lo que dije es lo siguiente. Cada figura, sea el rectángulo, sea el triángulo y sea el cuarto de circunferencia, ¿sí? Cada figura tiene su propio baricentro. ¿Bien? Cada baricentro está separado una determinada distancia XG e YG del eje de referencia principal XG e Y sub G. Por ejemplo, tomando como ejemplo la figura 1, tiene su baricentro G1. Bien, ese baricentro G1 del rectángulo tiene un sistema de ejes X1 e Y1 baricéntricos de ese rectángulo. Bien, ese sistema X1 e Y1 están a una determinada XG1 e YG1 de los ejes XG e Y sub G baricéntricos. Bien, del mismo modo el triángulo tiene su baricentro G2 y sus ejes baricéntricos X2 e Y2, separados una determinada distancia que vamos a calcular con respecto a los ejes XG e Y sub G. Del mismo modo, el cuarto de circunferencia. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a aplicar entonces Steiner. Vamos a aplicar Steiner para determinar el momento de inercia axial del rectángulo con respecto a los ejes XG e Y sub G. Bien. Si hablamos del rectángulo, entonces siempre nos vamos a referir al subíndice 1, para diferenciarlo de las otras dos figuras. ¿Está? Entonces, aplicando Steiner, para el rectángulo, vamos a encontrar que el momento de inercia axial del rectángulo con respecto al eje XG, ¿sí?, es igual al momento de inercia axial JX1 del rectángulo con respecto a su eje baricéntrico X1, ¿sí?, más el producto del área 1 por la distancia IG1 que separa al eje X1 del eje XG. Es una distancia vertical, ¿no? Del mismo modo, el momento de inercia de la figura 1 con respecto al eje IG vertical, ¿sí?, es igual al momento de inercia axial de la figura 1 con respecto a su eje I1, más el producto del área de la figura 1 por la distancia de separación que hay entre el eje I2 y el eje IG, que es XG1 al cuadrado. Ya lo vamos a ver aquí en el gráfico. Y
como tercera ecuación, aplicando Steiner, tenemos lo que se conoce como producto de inercia o momento de inercia centrífugo. ¿Sí? Momento de inercia centrífugo, que dice Steiner que es el momento centrífugo de la figura 1 con respecto a los ejes X, G e Y, es igual al momento centrífugo de la figura 1 con respecto a sus ejes X1 e Y1, más el área de la figura 1 por las distancias baricéntricas XG1 e IG1. Bien, ¿y dónde está todo esto? Vamos a desglosar cada ecuación. Tenemos un rectángulo como el siguiente, como el que tienen ustedes ahí. Eso lo vemos en una tabla, que es la tablita que yo les pasé. De tabla tengo que el Jx1, o el momento de inercia axial de la figura 1, con respecto a su eje baricéntrico X1, ¿sí?, es igual a el producto de la base por la altura al cubo sobre 12. Bien, y el momento de inercia axial de la figura 1 con respecto a su eje Y, baricéntrico, Y1, es igual al producto de la altura por la base al cubo sobre 12. ¿Está bien? Y en la tabla no me da el valor del momento centrífugo Jx1. ¿Por qué no me da el momento centrífugo para el rectángulo, la tabla? ¿Quién puede responderme esa pregunta? ¿Nadie se anima? ¿Nadie? Bueno, el momento centrífugo para un rectángulo es 0, por eso en la tabla no está. El momento centrífugo para un rectángulo es 0. ¿Y por qué es 0 el momento centrífugo para un rectángulo? Porque toda figura que presente un eje de simetría, en este caso el rectángulo tiene dos ejes de simetría, el X y el Y, ¿sí?, el momento centrífugo es 0. ¿Y esto por qué es así? Porque ustedes recuerden que, si ustedes miran acá la ecuación, ¿no?, esto es un momento de inercia. El área por la distancia al cuadrado es el momento de inercia. Es una integral, ¿no? Es una integral de área. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes integran toda la figura, todo el rectángulo con respecto a los ejes propios, ¿sí?, van a encontrar que tienen áreas por un lado. Si nosotros dividimos a este rectángulo en 4 cuadrantes con respecto a su eje baricéntrico, ¿no?, cuando ustedes hacen la integral de todas esas áreas ubicadas a diferentes distancias del centro, van a tener coordenadas positivas por un lado, coordenadas negativas por el otro, y así sucesivamente. La integral es 0. ¿Se entiende? Bien. Por eso es una integral de área, ¿no?, el momento de inercia. ¿Sí? Es una integral de área. Cuando ustedes hagan la sumatoria de todas esas áreas por esas distancias, obviamente van a tener áreas con coordenadas negativas, por lo tanto el momento centrífugo es 0. ¿Bien? Eso ocurre solamente para figuras con eje de simetría, tal así como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, la circunferencia, la semicircunferencia, etc. Profe, Sí. eso y también cuando los ejes son baricéntricos o no, Y, para cualquier par de ejes. no. Estamos hablando de figuras con respecto a sus ejes baricéntricos, sus ejes de simetría. ¿Está claro? Perfecto. Bien. Estamos hablando de sus propios, de estas figuras conocidas. ¿Sí? Profe, Sí. ¿eso si tienen dos ejes de simetría o con que tenga un solo eje de Con que simetría? con que haya solamente un eje de simetría ya es suficiente. ¿Bien? Con que Claro, tenga ese sería el caso del triángulo. para un triángulo isósceles. Ahí va. Gracias, profe.
Para un triángulo isósceles. Para el resto de los triángulos no, porque no son iguales. ¿Está bien? Entonces, bueno, hecha esta aclaración, ¿sí? Por eso no tengo momento centrífugo para un rectángulo. Bien, ya sé que es 0. ¿Qué más? ¿Qué más tengo de la tabla o del mismo gráfico? Tengo el área de la figura 1. Y vamos a calcular ahora las coordenadas entre baricentros, las distancias que hay entre baricentros. De la figura 1, por ejemplo, al baricentro de la figura total, que la he llamado IG1. Esta distancia IG1 se obtiene de la siguiente forma. Yo tengo las coordenadas I1 y X1, ¿no? Que son datos del problema, son datos del gráfico, ¿sí? Y tengo las coordenadas X, G e IG que he determinado con el baricentro, cuando calculé el baricentro. Para eso calculo el baricentro. Y fíjense que la diferencia me da IG1 y XG1 que tengo acá. XG1 e IG1. Y la forma de encontrarlo es la siguiente. IG1 es igual a I1 menos IG. ¿Sí? Y si yo resuelvo eso, encuentro que IG1 es 0,44 pulgadas. Positiva, ¿no? Porque fíjense ustedes que la coordenada baricéntrica G1 está vamos a decir, en el primer cuadrante con respecto al sistema XG e IG. ¿Sí? Son coordenadas positivas. ¿Bien? Con estos datos yo puedo calcular el JX1, ¿sí? Con los datos de la figura 1, obtener el momento de inercia axial de la figura 1 con respecto a su eje X1, el momento de inercia axial de la figura 1 con respecto a su eje Y1, ¿sí? Y también puedo obtener el XG1, que es la distancia entre el baricentro de la figura 1 y el baricentro de la figura total, que se obtiene como X1 menos XG, también con coordenadas positivas, ¿sí? También es una distancia con signo positivo porque estoy en el primer cuadrante, ¿sí? Cuando nosotros vayamos resolviendo esto para cada figura, vamos a ver que vamos a tener algunas figuras con coordenadas negativas, ¿sí? Tal es el caso del triángulo que vamos a ver enseguida. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, discúlpenme si les pregunto a cada rato, pero es mi forma En el caso, de saber si me van comprendiendo. Que lo que profe, me en el interesa caso es que del me triángulo, comprendan. Sí, disculpe, en el caso del triángulo la coordenada X vendría a ser negativa y la Y positiva, ¿no? así es. Y lo vamos a demostrar. Así es. Por eso es importante, por eso es importante prestar atención a la forma de calcular esta distancia XG e IG. Bien. Con estos datos ahora sí podemos calcular el momento de inercia axial parcial de la figura 1 con respecto al eje baricéntrico XG. ¿Sí? Del mismo modo podemos calcular el momento de inercia axial parcial de la figura 1 con respecto al eje IG, ¿sí? Y el momento centrífugo de la figura 1 con respecto a los ejes baricéntricos XG e IG. Fíjense que el momento centrífugo del triángulo es 0. ¿Bien? Y acá tengo los momentos de inercias parciales, ¿sí? De la figura 1. ¿Está claro? Vamos ahora a determinar los momentos de inercia axiales y centrífugos del triángulo. Y vamos a ver la diferencia que hay con respecto a una figura como la rectangular, que quiero que presten atención porque vamos a ver algunos detalles, ¿no? Vimos que para el caso del rectángulo el momento centrífugo es 0. Vamos a ver que para el caso de un triángulo el momento centrífugo no es 0. ¿Sí? El momento centrífugo no es 0, sino que tiene un valor. Fíjense. Figura 2.
Aplicamos el teorema de Steiner y me dice que el momento de inercia axial de la figura 2 con respecto al eje XG es igual al momento de inercia axial del triángulo con respecto a su eje baricéntrico X2, más el área del triángulo por la distancia de separación entre el eje X2 y el eje XG, que es IG2 al cuadrado. ¿Sí? Es una distancia vertical. Lo mismo Steiner para calcular el momento de inercia axial con respecto al eje IG2, ¿no? Momento de inercia del triángulo con respecto al eje IG, que es igual al momento de inercia axial del triángulo con respecto a su eje baricéntrico I2, más el producto del área del triángulo, área 2, por la distancia XG2 al cuadrado. Esa distancia XG2 es la distancia entre el eje I2 y el eje IG. ¿Sí? Es una distancia horizontal. ¿Sí? Y el momento centrífugo o producto de inercia centrífugo de la figura 2 con respecto a los ejes X, G e IG es igual al momento centrífugo del triángulo con respecto a sus ejes X e Y 2, más el producto del área del triángulo, el área 2, por las distancias baricéntricas XG2 e IG2. ¿Sí? Sabemos que de tabla, yo voy a la tabla y voy a buscar cuánto valen JX2, JI2 y el JXI2, los momentos axiales y centrífugos del triángulo con respecto a sus ejes baricéntricos, ¿sí? Con respecto a esos ejes X2 e Y2. ¿Me siguen hasta ahí? De la tabla obtengo que el momento de inercia axial con respecto a su eje horizontal, ¿sí? Es igual a B por H al cubo sobre 36. Eso me da el momento de inercia axial del triángulo. La tabla me dice eso. También de la tabla puedo obtener el JI2, que es igual a H por B cubo sobre 36. ¿Sí? Ese es el valor del momento de inercia axial del triángulo con respecto a su eje vertical I2. Y de la tabla también obtengo que el momento centrífugo para el triángulo, ven que como el triángulo en este caso no tiene un eje de simetría, entonces tiene un valor. ¿Sí? Me dice que, la tabla me dice que el momento de inercia centrífugo es igual a B cuadrado por H cuadrado sobre 72. Y acá quiero hacer una especial mención para este tipo de figuras que no son simétricas. Y esto lo voy a explicar con el pizarrón. Si vamos al pizarrón, ¿sí? Si vamos al pizarrón, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tengo un triángulo en esta posición. Fíjense. Es su eje baricéntrico, X, y este es su eje baricéntrico, Y. ¿No? La tabla me dice que el JX, Y del triángulo con respecto a esos ejes es igual a B cuadrado por H cuadrado sobre 72. ¿Bien? La pregunta es, ¿el signo del momento centrífugo para este caso es positivo? ¿Es negativo? ¿Cómo lo puedo saber? En este caso, el momento centrífugo es 0. Y esto sale justamente de la integración de esa superficie con respecto a esos ejes X e Y.
Recuerden que el momento centrífugo es el producto del área por las dos distancias baricéntricas. Si yo voy integrando toda esta área, fíjense, ahora lo voy a hacer en otro color. Si yo voy integrando toda esta área, ¿no? Yo voy a tener toda esta área que tiene un determinado baricentro. Tengo toda esta área que tiene un determinado baricentro. Tengo toda esta área que tiene un determinado baricentro, cada uno con sus coordenadas, positivas y negativas. Y tengo este baricentro, perdón, esta parte de área con su baricentro. Cada una de estas tiene coordenadas positivas y negativas. Si yo analizo toda la sección, el área resultante tendrá coordenadas positivas o tendrá coordenadas negativas. ¿Qué creen ustedes? Cuando yo haga la integral, la sumatoria, para obtener el momento de inercia centrífugo de este rectángulo, ¿sí? El signo que voy a obtener, ¿será positivo o será negativo? 0 a 0, profe. No, 0 no, positivo. Acá no es 0 esto. Tengo base y altura, no es 0. ¿Sí? Esto va a ser positivo. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es positivo? Porque acá, fíjense, tengo mayor área con coordenadas positivas que aquí y que aquí, que tienen coordenadas negativas. ¿Sí? Tengo mayor área aquí con coordenadas positivas, ¿sí? Porque tengo coordenadas, dos coordenadas negativas, cuando se multiplican son positivas. Entonces tengo dos zonas con mayor área positiva que estas dos áreas que tienen coordenadas negativas. ¿Me explico? Esto es negativo, esto es positivo, esto es positivo, esto tiene coordenadas negativas. En la sumatoria total prevalecen las áreas con coordenadas positivas. Por lo tanto, el momento centrífugo es positivo. ¿Se entiende eso? Es simplemente una reglita que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora del cálculo. ¿Sí? El que quiera profundizar después y ver la deducción de la ecuación puede hacer la integral sin ningún problema. Yo lo hice y da justamente, se puede verificar fácilmente, ¿no? ¿Qué pasa ahora si yo tengo el triángulo dispuesto en esta forma? Fíjense, ahora me cambian el triángulo, tengo otra forma. Creo que así está orientado el triángulo en el ejercicio. ¿Y ahí no sería negativo? ¿Quién me dice acá qué signo tiene el momento centrífugo? Sería negativo porque tenés más superficie en la Positivo zona. también, profe, ¿no? Acá es positivo también, porque tengo ¿también positivo? mayor área positiva acá. Porque está igual que en el que vimos recién, nada más que exactamente al revés. Ah, claro. Tengo mayores áreas positivas aquí que tengo áreas negativas. ¿Me O sea que si explico? estuviera dispuesto inversamente, no al revés, ahí sí sería negativo. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora contesto eso. ¿Ven? En esto también, en esta posición también profe, tengo valor positivo. o sea, como regla mnemotécnica, digamos, podemos decir que las porciones que se encuentran sobre el primer y el tercer cuadrante van a ser siempre positivas, y las que se encuentran sobre Así el es. segundo y el cuarto van a ser negativas, y ahí vemos cuáles son más grandes, las que Así es. prevalecen. Y Vos bueno, lo dijiste como regla mnemotécnica. Fíjate acá ahora. ¿Qué signo tiene el momento centrífugo? Negativo. Negativo. Acá el momento centrífugo va a ser negativo. ¿Y qué pasa si tengo la sección así? X e Y. ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. también Negativo. 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 ¿Queda claro, chicos? Profe, una consulta. Sí. Y cuando las figuras son bastante, digamos, parecidas y no podemos darnos cuenta así a simple ojo de qué área es más grande que otra, en ese caso, ¿qué pasa? Y ahí tenemos que integrar. No hay otra. Ah,
Claro. Sí, sí, sí. Acá como que lo vemos rápidamente y es válida tu pregunta. Y sí, va a tener que integrar. Ahí ya tenemos que jugar con el análisis matemático. ¿Ah? Vamos a tener que hacer ejercicios de esos, profe. No. Integrando. No. Vale como para aclararlo nada más, pero si ustedes quieren practicar, pero no es la intención, no es la intención. Ya lo veo poniéndolo en el parcial, profe. No. ¿Queda claro? No, aparte ustedes recién este año deben estar viendo análisis 2, así que análisis integrales dobles, así que no es parte de lo que se pida. Pero sepan de dónde sale esto, de dónde salen estas ecuaciones, salen de integración doble. Bien, de hecho, cuando ustedes estudien el teórico de esta parte, van a ver que es una integral doble. ¿Verdad? Bueno, hecha esta aclaración, recuerden, para cualquier figura que no tenga eje de simetría, ¿sí?, van a tener que definir el signo de su momento centrífugo. Para cualquier figura que tenga eje de simetría, el momento centrífugo vale 0. ¿Está bien? Esas son las diferencias. Y por eso hice esta especial mención para aclarar lo que sucede cuando tengo este tipo de figuras geométricas. ¿Bien? Hecha esta aclaración, entonces volvemos a la resolución y tenemos lo siguiente. Entonces nuestro triángulo, para el triángulo en cuestión, ¿qué signo tiene el momento centrífugo? Positivo, profe. Positivo. Sí, señor. El signo del momento centrífugo para este caso es positivo. Entonces, el área que se obtiene fácilmente por los datos de la figura, puedo calcular entonces el momento de inercia axial, Jx2, del triángulo, y el Ji2 también con respecto al eje I2. Y una aclaración más. Los momentos de inercia axiales, ¿qué signo tienen? ¿Cuál es, profe? Los momentos de inercia axiales son y serán siempre positivos. ¿Pueden ser 0? Pregunta conceptual. Sí. No, El momento, vuelvo a preguntar, ¿el momento de inercia axial puede ser 0? no, profe. ¿Por qué no? Siempre se mide, no se medía conceptualmente en la forma con la distancia al cuadrado de cada elemento diferencial de área. Bueno, eso me da una idea de que es positivo, pero la pregunta es, ¿pueden ser 0? Pero justamente no, porque nunca va a haber un elemento que me dé negativo por la distancia al cuadrado y la superficie también es positiva. No pasa por ahí la respuesta. No es 0 porque justamente usted tiene una base y una altura, es un área. Toda área tiene un momento de inercia axial. No puede ser 0. Bien, el momento de inercia axial es positivo y nunca es 0. El único que puede ser positivo, negativo y 0 es el momento centrífugo. ¿Está bien? Son datos a tener en cuenta. Entonces, fíjense, el momento de inercia axial para el triángulo en este caso es positivo, por lo que acabamos de mencionar, con respecto al signo, dependiendo de la orientación que tenga en el plano la figura. Y vamos a determinar las distancias baricéntricas. ¿Sí? Las distancias baricéntricas IG2 y XG2. IG2 es la distancia que hay entre el eje X2 y el eje XG, la distancia vertical, y XG2 es la distancia horizontal que hay entre el eje I2 y el eje IG. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen estas coordenadas? XG se obtiene como X2 menos IXG, perdón. XG2 se obtiene como X2 menos XG.
Y fíjense que ahí la coordenada obtenida, la distancia obtenida es negativa, ¿sí? De acuerdo a lo que dijo su compañero hace un rato, ¿no? La coordenada de xg2, mejor dicho, el signo de xg2 es negativo. Bien, esa distancia es negativa. ¿Por qué? Porque está en el segundo cuadrante. IG2 se obtiene como I2 menos IG, ¿sí? Y esa coordenada es positiva, porque está por encima del eje horizontal, ¿no? Está del lado de las coordenadas positivas, ¿sí? Con todos estos datos, ahora sí estoy en condiciones de calcular los momentos de inercias axiales y centrífugos parciales del triángulo con respecto a los ejes X, G e IG. Bien, y fíjense que el momento centrífugo del triángulo me da negativo, ¿no? ¿Queda claro hasta aquí? Vamos entonces a determinar el momento de inercia axial de la figura 3, pero esto lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo se procede. ¿Bien? ¿No habíamos dicho que el momento centrífugo del triángulo nos iba a dar positivo? Sí. El propio. Ah, El propio. ¿Sí? Pero, ok. fíjate vos que el producto del área por las distancias hace que ese momento parcial de la figura con respecto al eje X e Y, ¿sí?, sea negativo. ¿Está claro? El que nosotros, vale la pregunta, el que hemos encontrado acá, el JXY2, es decir, el momento centrífugo del triángulo con respecto a sus ejes baricéntricos, es positivo. Pero fíjate vos que el triángulo está rotando, vamos a decir, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entendí. Gracias. Bárbaro. Vamos entonces ahora a la figura 3. ¿Sí? La figura 3 aplicamos Steiner del mismo modo, nada más que acá, bueno, faltó elevar las distancias IG3 y XG3 al cuadrado. Ahí no están elevadas al cuadrado. Yo no hice tiempo para corregir ahí la filmina. De todos modos, están elevadas al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más? El momento centrífugo del cuarto de circunferencia, ¿sí? Aplicamos Steiner para encontrar los momentos de inercia parciales. Del mismo modo que hicimos para la figura 1, para la figura 2, lo hacemos para la figura 3. ¿Sí? De tabla también para este cuarto de circunferencia, de tabla, obtenemos que los momentos de inercia axiales, ¿sí?, del cuarto de circunferencia con respecto a sus ejes X3 e Y3, que son baricéntricos de esa figura, ¿sí?, se obtienen con esa ecuación, y el momento centrífugo de esa figura, ¿sí?, el momento centrífugo de esa figura con respecto a los ejes baricéntricos se obtiene con esa ecuación. ¿Tá? Del mismo modo se hace el análisis de los signos, ¿no? Entonces, aplicamos Steiner, ¿no? Calculamos la distancia XG3 e IG3, calculamos los momentos de inercia parciales y el momento centrífugo, y fíjense cómo se calculan las distancias XG3 e IG3 para obtener los momentos de inercia axiales parciales. ¿Sí? Son los momentos de inercia axiales parciales. ¿Qué voy a hacer? Con todos esos momentos de inercia axiales parciales, los voy a sumar algebraicamente para obtener lo que estoy buscando: el momento de inercia axial total de la figura con respecto a los ejes XG, IG, y el momento centrífugo total de la figura con respecto a esos mismos ejes XG e IG. ¿Sí? Y fíjense ustedes la forma de la ecuación.
¿Quién me puede decir por qué estoy restando los momentos de inercia JXG2 y JXG3? Los JIG2, los JIG3, y los JXIG2 y los JXIG3. ¿Por qué los estoy restando? Porque cuando calculamos el área usamos esa ecuación. ¿Pero por qué? La Porque figura eso era que lo que había estamos que buscando, quitarle profe. a la figura, Y profe, ¿no? Estamos así restando el es. triángulo y la cuarta circunferencia. Así es, porque son figuras que le estoy restando a la figura rectangular. Ni más ni menos que eso. Estoy restando esas figuras. Entonces las tengo que sacar. Como las estoy sacando, las tengo que restar. ¿Sí? Los totales finalmente me dan lo siguiente. Y ahí está lo que obtengo como resultante, ¿no? Tengo el momento de inercia axial total, es decir, de toda la figura resultante, con respecto a su eje baricéntrico XG, el momento de inercia axial total de la figura con respecto a su eje baricéntrico IG, y el momento de inercia centrífugo de toda la figura resultante con respecto a sus ejes baricéntricos X e IG. Bien, y tengo que hacer una lectura de estos valores obtenidos, ¿no? Tengo que hacer una lectura, y la pregunta es, ¿para qué hice todo este cálculo que parece una maraña de cosas? ¿Para qué hice todo este cálculo? ¿Por qué me interesa conocer? ¿Por qué quiero calcular estos momentos de inercia axial? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué hicimos todo esto? Y para calcular El momento de inercia. ¿Por qué quiero conocer? Para conocer el baricentro, profe. No, ya lo conocimos hace un rato el baricentro. Para conocer cómo va a reaccionar la figura con respecto a una rotación. Algo así, parecido, ¿no? Yo necesito saber cuál es el máximo, cuál es, con respecto a qué eje yo tengo el máximo momento de inercia. Es lo que me dijeron al principio. Alguien dijo, yo necesito conocer el máximo momento de inercia o el mínimo para que luego poder orientar mi sección para aprovechar esa característica. ¿Me explico? Para que de alguna forma yo saber por dónde voy a cargar a esa sección. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Pero tengo que hacer una lectura. Tengo que hacer una lectura de estos tres valores que yo he encontrado. ¿Sí? Acá yo tengo que el momento de inercia axial JXG total es menor que el JIG total, ¿no? Ya de alguna forma puedo saber que el JIG total es el mayor momento de inercia axial, pero la pregunta es, ¿son los máximos y mínimos? ¿Son los valores máximos lo que realmente a mí me interesan? ¿Qué creen ustedes? ¿Serán los valores máximos y mínimos? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber si estoy en presencia de los máximos momentos de inercia? Sí, deberían ser o no. Deberían, pero no lo sé. Ojalá lo fueran. ¿Y cómo sé si son los máximos o no? O también conocidos como los momentos principales de inercia. Su hermana, ya, qué mierda, no me da esto. ¿Qué pasa? No estaría dando, profe. ¿Mm? Con el producto, creo que se utiliza el producto de inercia de alguna forma para darnos cuenta si los ejes son los máximos o mínimos. Creo que había una ¿Cómo? ecuación que los relacionaba. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, va por ahí. ¿Cómo? ¿Qué me tiene que avisar el momento de inercia centrífugo? Tiene que ser 0, creo. O
Tiene que tener un ángulo con respecto. Sí, señor. Primero, hago lectura del momento centrífugo. Y me fijo, ¿el momento centrífugo es 0? Si el momento centrífugo es 0, señoras y señores, estamos en presencia de los momentos principales de inercia. Si el momento centrífugo es distinto de 0, no estamos en presencia de los momentos principales de inercia. Tengo que calcularlo. En este caso, puedo ver que el momento centrífugo es distinto de 0. Por lo tanto, los momentos axiales encontrados no son los momentos principales de inercia. Los tengo que calcular. ¿Bien? ¿Está claro? Y en este caso, bueno, el momento centrífugo me dio con un signo negativo, lo cual no me dice absolutamente nada, simplemente me dice que es negativo. ¿Bien? Entonces, vamos a aplicar una tercera herramienta, ¿sí? Que esta herramienta me permite encontrar estos momentos principales de inercia. ¿Y cuáles son esos ejes? ¿Qué ángulo tienen los ejes para los cuales yo tengo estos momentos principales? ¿Sí? Esos ejes también se denominan ejes principales de inercia. ¿Está bien? Esa herramienta que voy a utilizar es una herramienta gráfico-analítica denominada circunferencia de Mohr, ¿sí? En honor a Don Mohr, que fue quien desarrolló esta herramienta, ¿sí? Con esta herramienta entonces voy a determinar J1 y J2, que son los momentos principales de inercia, y el ángulo que forman los ejes principales de inercia, para los cuales ocurren este J1 y J2. Bien, la circunferencia de Mohr es una herramienta gráfico-analítica que parte por trazar un sistema coordenado de ejes, ¿sí? En los cuales ese sistema de coordenadas tiene un origen, ¿bien? Y en ordenadas, en el eje vertical, voy a representar los momentos centrífugos, tanto por encima del eje horizontal los positivos y por debajo, ¿sí?, los momentos centrífugos negativos. ¿Me siguen hasta ahí? Y en el eje de abscisas o en el eje horizontal voy a representar los momentos de inercia axiales, JXG y JIG encontrados. Bien, a ese sistema de ejes coordenados obviamente le voy a hacer una escala, una determinada escala para poder representar gráficamente, ¿no? Entonces, tantos milímetros o tantos centímetros me representan tantos valores de momento de inercia para poder representar. ¿Bien? Y también en el eje horizontal voy a encontrar cuánto vale J1 y J2, de acuerdo a la escala adoptada. ¿Bien? Y para poder graficar necesito partir de las coordenadas. ¿Sí? Esas coordenadas serán justamente los puntos de la circunferencia de Mohr. ¿Sí? Y parto, por ejemplo, con el punto A, o la coordenada A, ¿sí?, que tiene como punto de partida a la coordenada JXG total y al JXY total encontrados. ¿Sí? JXG vale 125,2 y el JXY vale menos 12,6. Esas son las dos coordenadas de mi punto A, que voy a llamar punto principal. ¿Me siguen hasta ahí? Del mismo modo, voy a elegir otro punto principal. Voy a trabajar con dos puntos, el punto A y el punto B. Son dos puntos, como dijimos, de la circunferencia de Mohr. ¿Sí? El punto B se obtiene como la unión de las coordenadas J y G y la coordenada J, X y G, con el signo opuesto al signo del valor encontrado.
¿sí? Es decir, en este caso, B tendrá la coordenada J, X y G positiva. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Profe, una Bueno, consulta. sí. ¿Es siempre, los puntos los tenemos que tomar siempre con los valores totales? O sea, no los parciales. Sí, porque ahora esto es lo final, esto es lo que vos llegaste. El JXG total, JIG total y el JXG total. Esos son tus valores, las coordenadas que vos necesitas. Todo lo que hicimos anteriormente fue para llegar a estos tres valores. ¿Me explico? Sí, perfecto, profe. Gracias. De acá partimos para representar la circunferencia. De acá tomamos los valores de los puntos A y los puntos B. Recuerden, vuelvo a repetir, el punto A se construye con JXG y con JXIG, ¿sí? Con el signo que tenga, ¿no? El momento centrífugo. Y el punto B se obtiene con la coordenada JIG y con el JXIG con el signo opuesto. ¿Bien? Eso queda grabado para que lo vuelvan a repasar. Entonces, dicho esto, voy a trazar mi sistema de, mi escala de referencia, ¿no? Una escala cualquiera a los fines de poder representar correctamente los momentos, ¿no? Entonces voy a representar el primer punto, el punto A. Mi punto A dijimos que se obtiene con JXG y con menos JXIG, que son los valores obtenidos, ¿no? De acuerdo a mi escala, el punto A estaría ubicado ahí. ¿Sí? De acuerdo a mi escala, el punto A se encuentra ubicado en esa posición. ¿Bien? Y el punto B se encontraría, de acuerdo a mis coordenadas, en esa posición. ¿Bien? Al punto A le corresponde la coordenada negativa menos J, X y G, y al punto B la coordenada positiva J y G. Bien, ¿me siguen hasta acá? Una particularidad es la siguiente. Siempre voy a trabajar del lado derecho o a la derecha con respecto al eje vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los momentos de inercia axiales son positivos. ¿Queda claro? Siempre voy a Profe, trabajar disculpe. hacia la derecha del sistema de referencia. Sí. Profe, ¿por qué dijo que uno era positivo y el otro era negativo? Claro, en Simplemente este caso vendría a ser el punto J, X y G sería positivo, ¿no? Porque tomaría el opuesto. para el punto B. Claro. Claro, y para el punto A es el JXG con el signo que obtuvimos en el cálculo. Si hubiese sido positivo, le correspondía el signo positivo y al punto B le correspondía el punto negativo, el signo negativo. ¿Está bien? Sí. ¿Quedó claro? A mí no me queda claro del todo. ¿Qué es lo que no queda claro? O sea, no entiendo por qué uno es positivo y el otro es negativo, digamos, si el valor es negativo. Es simplemente a los fines de representar, a los fines de representar la circunferencia. Don Moore dijo que, bueno, el punto A lo vamos a obtener con la coordenada XG y el JXIG. ¿Qué signo tiene el JXIG? Tiene signo negativo. Bueno, ese es son las coordenadas del punto A. Para el punto B vamos a usar el JIG y el mismo JXIG, pero con el signo opuesto. Nada más. ¿Queda claro por qué? Porque vos tenés Profe. la circunferencia, vas a tener, con respecto al eje horizontal, vas a tener lo mismo de un lado que del otro. ¿Está claro? De alguna forma hay que darle una coordenada para los valores sobre las ordenadas. ¿Queda claro? Hay que darle un signo a los valores de las ordenadas. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, representados entonces los puntos A y B, paso siguiente es unir los puntos A y B. Los uno mediante un segmento, ¿sí? Que como vemos, este segmento que une A y B
corta al eje horizontal en un punto, que lo llamo C. Ese punto C es justamente el centro de la circunferencia. Ese punto C es el centro de mi circunferencia. ¿Sí? Ese punto C me define un radio que va desde C a B o desde C hacia A, ¿bien? Y con un compás con centro en C y radio CB, ¿sí? Puedo trazar la circunferencia. Y fíjense, esa circunferencia tiene un radio R, ¿sí? Y corta al eje horizontal en 2 puntos. ¿Bien? Corta al eje horizontal en esos 2 puntos que ustedes tienen marcados ahí en rojo. Y como ven, si nosotros medimos en nuestra escala, la mayor ordenada es justamente J1, que es el mayor momento de inercia, y la mínima abscisa, dije la mayor ordenada, la mayor abscisa es J1 y la mínima abscisa es J2. ¿Sí? Medido sobre el eje horizontal, el punto donde la circunferencia corta el eje horizontal es J2 y el máximo valor donde la circunferencia de Mohr corta al eje horizontal es J1, el mayor momento de inercia. Y esto es de forma gráfica. Si yo fui prolijo, tracé una escala de referencia apropiada, puedo representar y gráficamente obtener los valores de los momentos de inercia principales. J1 y J2. J1 me denota el mayor y J2 el menor. ¿Queda Y claro? ahí ya no serían con respecto a ningún eje. ¿Cómo? Y ya no serían con respecto a ningún eje, ¿o sí? O sea, no es... J1 es el mayor momento de inercia con respecto a un eje y J2 es el menor momento de inercia con respecto a otro eje. Que, como yo le dije, a ver, no sé qué hora es, a ver si llegamos o no llegamos, estamos a 22. Podría avanzar un poquito más, en el otro curso no hemos llegado, pero aquí sí hemos llegado, tenemos un poco más de tiempo. Bueno, lo vamos a explicar. Y en todo caso al otro curso le explico la clase que viene. Dijimos que el punto donde la circunferencia de Mohr corta al eje horizontal, ¿sí? El de mayor abscisa es J1, me da el mayor momento de inercia. Y el punto donde la circunferencia de Mohr se mide en la menor abscisa es el J2, el mínimo momento de inercia. Son los dos momentos principales. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Fíjense una cosa, ¿no? En el gráfico, ahí gráficamente, ¿no? El punto B de coordenadas J y G y J, X y G. El punto B, ¿sí? Ese punto B está en correspondencia con el momento de inercia J y G, ¿sí? Quiere decir que ese punto B, el tramo CB, es justamente el eje baricéntrico IG. ¿Me siguen hasta ahí? Disculpe, profe, ¿lo podría repetir? Sí, ¿cómo no? Volvemos a repetir. El punto B tiene de coordenadas al momento de inercia axial J y G total, que es el momento de inercia axial con respecto al eje baricéntrico J y G. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Y entonces quiere decir que el tramo CB es justamente el eje baricéntrico IG. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Del mismo modo, el punto principal A se obtiene con las coordenadas
JXG total y el JXIG total. El JXG total, ¿qué es? Es el momento de inercia axial con respecto al eje XG. Esto quiere decir que el tramo CA, ¿sí? El tramo CA es justamente el eje XG. Bien, uno está en correspondencia, un momento, el JIG está en correspondencia al eje IG, y el JXG está en correspondencia, o es el momento con respecto al eje XG, baricéntrico. ¿Me explico? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Y podemos ver una particularidad. Entonces, si esos son los ejes, XG e IG, fíjense, en la figura, aquí, en la circunferencia de Mohr, ¿cómo están esos ejes baricéntricos, uno con respecto al otro? ¿Colineales, profe? Son colineales, o quiere decir que están a 180 grados uno con respecto al otro. ¿Sí? En la circunferencia de Mohr, los ejes XG e IG están a 180 grados, y en el gráfico de la figura, de la figura resultante, los ejes forman 90 grados. Y hay un detalle acá, entonces, quiere decir que todos los ángulos que medimos aquí en la circunferencia son el doble de lo que miden en la figura, en el área. ¿Me explico? Estos detalles son fundamentales entenderlos, comprenderlos, ¿no? ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo ángulo, ¿sí? Fíjense ustedes acá. Fíjense ustedes acá. Si estos son los ejes XG e IG, y yo quiero obtener el J1, fíjense ustedes, giro el eje IG de forma horaria hasta hacer coincidir el punto B en el punto donde esta circunferencia corta al eje horizontal. ¿Para qué? Para encontrar el momento de inercia principal J1. ¿Y qué cantidad he rotado al ángulo a ese eje IG? Una cantidad 2 alfa. ¿Sí? Un determinado valor, 2 alfa, porque dijimos que aquí en la circunferencia de Mohr los ángulos valen el doble de lo que valen en el área. ¿Me explico? Sí. ¿Todos? Sí, profe. De esta forma, gráficamente, vuelvo a repetir, gráficamente yo puedo obtener J1 rotando los ejes. Fíjense que yo he rotado el eje XG y el IG para encontrar J1. Bien, yo lo he girado en sentido, en este caso, horario, pero alguien me puede decir, ¿qué pasa si yo hubiese girado en otro sentido? Con el punto A en sentido antihorario, bueno, hubiese girado otra cantidad diferente a 2 alfa, ¿sí? Otra cantidad, y hubiese encontrado también el momento principal J1. Y del mismo modo, he rotado el eje X, ¿para qué? Para encontrar el momento J2, el momento de inercia axial J2. He rotado ambos ejes una cantidad 2 alfa en sentido horario. ¿Bien? Quiere decir esto, yo puedo obtener mucha información de esta circunferencia. Primero ya he encontrado J1 y J2 gráficamente. También he encontrado, si yo mido con un comparador, si he trabajado prolijo, ¿sí? Puedo medir con un transportador cuánto vale 2 alfa y obtener de forma gráfica los valores, ¿sí? Pero analíticamente yo puedo obtener también esta información. Y fíjense que J1 y J2
son los valores de los momentos principales de inercia, se obtienen como la suma de el centro más menos el radio de esa circunferencia. Los puntos J1 y J2 no son ni más ni menos que la suma del centro más el radio, si obtengo J1, y el centro menos el radio si obtengo J2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. El centro, ¿cómo se obtiene? El centro se obtiene como la semisuma de los momentos de inercia axiales totales encontrados. JIG más JXG sobre 2. Eso me da la coordenada del centro. ¿Sí? ¿Y el radio? ¿Cómo se obtiene? Todo esto es gráficamente, chicos. Esta ecuación ustedes la pueden deducir gráficamente y muy fácilmente. Si alguien no se acuerda, ¿no? Simplemente inspecciona, construyendo la circunferencia. Fíjese que todo esto lo hemos construido, ¿no? Con estos datos, con estos tres datos, con JXG, JIG y el JXIG. Con estos datos hemos construido la circunferencia, y ahora sí yo puedo de la circunferencia obtener estas ecuaciones muy fácilmente. La coordenada de J1 y J2, que se obtienen como la semisuma, como la suma del centro más el radio. El centro se obtiene como la semisuma de los momentos de inercia axiales, y el radio no es ni más ni menos que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene esto? La raíz cuadrada de uno de los catetos, el cateto adyacente al cuadrado, más el cateto opuesto al cuadrado. Esto me da el radio de la circunferencia para obtener J1 y J2. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. Parece mucho, pero bueno, lo van a tener grabado por un lado y lo van a tener también en el PowerPoint para poder hacer el práctico. Sé que es mucha información, lo sé, pero una vez que le agarren la mano, lo van a poder hacer fácilmente. Y ahí tenemos nuestro J1 y J2 desglosado, uniendo las dos ecuaciones. Y el ángulo, ¿cómo lo obtengo? Como la tangente del ángulo 2 alfa, que no es ni más ni menos que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto, JXG sobre cateto adyacente, que es JIG menos JXG sobre 2. Eso me da el ángulo tangente de 2 alfa. ¿Sí? Y reemplazando todo esto, en la ecuación tengo que J1 vale 376 y J2 vale 124. ¿No? Tangente de 2 alfa igual a menos 0,1 me dice que el ángulo 2 alfa vale 5,74, el ángulo alfa vale 2,87 grados. ¿No? El ángulo vale 2,87 grados. En este caso el signo no me dice nada, simplemente es el valor del ángulo, 2,87 grados. ¿No? 2 alfa, 5,74, alfa, 2,87 grados. Profe, ¿Sí? ¿y es significante el pequeño cambio ese? ¿A qué te referís si es significante? O sea, si sería relevante, por así decirlo, en la Y vida sí, real. ¿No? es importante. Acá, bueno, acá casi que el momento principal coincide o es con respecto al eje Y, en este caso, ¿no? Pero siempre es importante calcular estos máximos, ¿no? En este caso, ¿no? Es casi que el eje con respecto al cual yo tengo el máximo coincide con el eje IG. ¿Sí? Y esto nos da una idea de entonces, ya nosotros sabemos con respecto a qué eje yo tengo el máximo. ¿Está bien? ¿Cómo estaría orientado ese eje de máximo? Bien, acá lo tenemos, fíjense.
Ahí lo vamos a ver un poco más gráfico, ¿no? Y con esto vamos a terminar. Gráficamente, fíjense, nosotros partimos de esto, ¿no? Tenemos un eje XG e IG. Obtuvimos que el momento de inercia axial mayor era con respecto al eje IG, ¿sí? Pero no eran los máximos, entonces a través de la circunferencia de Mohs nosotros hemos encontrado cuáles son esos máximos. Y me dice que para encontrar el valor del momento de inercia máximo tenía que girar el eje IG una cierta cantidad alfa. ¿Sí? Ahí tengo posicionado mis ejes de mayor y menor momento de inercia, ¿no? Y acá hay una analogía que quiero mostrarles para poder entender esto. Esto es crucial, ¿no? Supongamos que yo tengo un rectángulo, ¿no? Una figura rectangular de altura h y base b. H obviamente es mayor que b. Tengo el mismo rectángulo, nada más que ahora, ¿sí? Mi h, mi base sería h y mi altura es b, ¿sí? En este caso, b es menor que h, ¿no? La altura es menor que mi base h. ¿Bien? Con respecto a la primera figura, jx es mayor que ji. Quiere decir que con respecto al eje X yo tengo un mayor momento de inercia. ¿Está bien? Y esto lo podemos visualizar si nos acordamos al ejemplo de la reglita que yo les hacía. ¿Se acuerdan la reglita? ¿No? Este sería el caso donde yo a la reglita la posicioné de tal forma que me costaba flexionarla. Y el segundo caso, ¿sí? Acostando la regla, es el caso donde yo no tenía tanta resistencia y por lo tanto podía flexionarla de forma fácil. ¿Me explico? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, en el primero de los casos, donde Jx es mayor que Ji, fíjense, bueno, ahí me adelanté un poco. Con respecto a qué eje ustedes colocarían la carga si yo quiero aprovechar ese mayor momento de inercia. ¿Con respecto a qué eje? ¿Dónde colocarían la carga? En XG. ¿En XG? Estamos hablando del primer caso, ¿no? ¿Dónde colocarían la fuerza o la carga? El eje Y. Sobre el eje Y, ¿no? El caso de la reglita, que yo les hacía, no la tengo justo ahora, es justamente la reglita. Si yo quiero flexionarla, no puedo cargarla de esa, mejor dicho, coloco la carga y de esa forma tengo un mayor momento de inercia que si yo la acostara. Entonces la carga la voy a ubicar sobre el eje Y. ¿Me explico? En el segundo de los casos, con la sección rectangular acostada, ¿dónde colocarían la carga para aprovechar el máximo momento de inercia? El eje X. Cargaría así, justamente como lo acaban de decir. Pondría mi carga sobre el eje X. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Qué quiere decir esto? Que la sección rota alrededor, en el primero de los casos la sección rota alrededor del eje X, ¿sí? En el segundo de los casos la sección rota con respecto al eje Y. Bien, en el primero de los casos tengo mayor momento de inercia con respecto al eje X, en el segundo de los casos tengo mayor momento de inercia con respecto al eje Y. Bien. Entonces, trasladado esto a nuestra figura, fíjense, ¿cuál sería el eje de mayor momento de inercia entonces? En el caso de la figura, ahora de la figura resultante. En el XG, X. profe. ¿Cómo? X. No, ya no estamos en los ejes X, G ni IG. ¿Cuál de los dos ejes, esos que están en negro, para ustedes creen que tengo el J1 y el J2? Habiendo visto esta analogía con la sección rectangular.
¿Con el eje rotado respecto de IG o con el eje rotado de XG? Con respecto a IG, a XG. XG. Tengo J1 y No, al revés. Con respecto al eje IG rotado. Es decir, con respecto a ese eje, que llamo eje 1, tengo el máximo, y con respecto al XG rotado tengo el eje 2, es decir, el mínimo. eje de menor momento de inercia. ¿Se entiende? Es decir, voy a cargar mi... Ah, claro, profe, porque eso se ve en el gráfico, ¿no? Claro. En la circunferencia de Moore. Ok, ahí entendí. Eso con respecto al eje 2 voy a cargar. ¿Sí? Si no, fíjense de nuevo en el rectángulo. ¿Sí? Con respecto a qué ejes cargo yo. Con respecto a los ejes donde yo tengo los menores, ¿no? En este caso, en el primer caso, con respecto al eje X tengo el mayor momento de inercia, entonces voy a cargar según el eje Y, y en el caso 2 voy a cargar con respecto al eje X, porque con respecto al eje Y tengo el mayor momento de inercia. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a dejar acá porque antes que empiecen a humear algunas cabezas. Vamos a dejar acá, le voy a dejar la clase grabada y les voy a dejar también el PowerPoint para que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a analizar y masticar. Con esto, ustedes tienen material para trabajar la próxima, todos estos días. Recuerden que el lunes es feriado, tenemos tiempo para avanzar sobre el práctico. No se dejen estar con el práctico, porque después todo esto lo vamos a aplicar cuando veamos torsión y cuando veamos flexión. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? Profe, yo tenía una duda con Sí. respecto a por qué giramos el ángulo alfa en sentido horario y no en el otro sentido, digamos. ¿Cómo me daría cuenta de eso? Mira, lo vamos a ver igual. Mira qué vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar acá. Fíjate vos que es indistinto obtener J1 y J2, indistinto desde dónde gire yo, ¿no? Mira, supongamos que tenemos ese es el eje horizontal. Vamos a representar un poco lo que teníamos ahí, ¿no? Bueno, supongamos que esa es la circunferencia. Este punto A, perdón, este era el punto B, y este era el punto A. ¿Sí? Acá teníamos J1, y acá teníamos J2. Este era el eje IG, y este era el eje XG. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Nosotros dijimos que si queremos obtener J1, ¿qué hacía? Giraba el eje IG en este sentido, la cantidad 2 alfa, ¿no? Y obtenía J1. Bien, del mismo modo yo giraba la cantidad 2 alfa y obtenía J2. Pero yo podría haber girado también en el otro sentido. Podría haber obtenido J1 girando en este sentido, al eje XG. ¿Sí? Podría haber obtenido J1 girando esta cantidad, no sé, que la llamo 2 beta. ¿Sí? Podría haber obtenido también
al eje, a J1, y del mismo modo podría haber obtenido J2 si yo giraba al eje IG en sentido antihorario la cantidad 2 beta. ¿Me seguí hasta ahí? Sí, profe. Bueno, si esto vos sabés, bueno, 2 alfa, ¿no? ¿Cómo se obtiene? 2 beta. 2 beta se obtiene como 180 menos 2 alfa, ¿verdad? Sí. Supongamos que, a ver cuánto dijimos que daba 2 beta, 2 alfa, perdón, esto es 2 alfa, no 2 beta. ¿Cuánto dijimos que daba 2 alfa? Daba 5. menos 5,74 grados. Bueno, vamos a suponer que 2 alfa, para redondear, daba 5 grados, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que alfa vale 2,5. Entonces, 2 beta, ¿cuánto vale? 180 menos 5 grados. 175. Perdón. Eso vale 2 beta, ¿no? 175 grados. ¿Sí? ¿Me seguía hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, fíjate ahora qué vamos a hacer. Vamos a ir de nuevo a la circunferencia, ¿no? Vamos a ir a la circunferencia. Habiendo hecho este análisis, ¿no? Fíjate vos. Hemos girado. Si giramos en sentido horario, giramos el eje IG. Si giramos en sentido antihorario, giramos el eje XG para obtener J1. Si giramos en sentido horario, rotamos 5 grados. Si giramos en sentido antihorario, giramos 175 grados. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos al gráfico. Vamos acá al gráfico. Fíjate vos. La mitad de 5 es 2,5. Si hemos girado en sentido horario, ¿no? Hemos rotado una cantidad de 2,5 al eje IG y también al eje XG, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿para qué hemos rotado? Hemos rotado, por ejemplo, para obtener el eje 1 y el eje 2, para obtener J1 y J2, ¿sí? En sentido horario. Ahora, ¿qué pasaba si yo giraba en sentido antihorario? ¿A quién giraba? Al eje Al eje XG. Al eje XG. ¿Qué cantidad? 175 grados. La mitad de eso, ¿cuánto es? Deme un segundo, no tenía la calculadora. 87,5. No hay problema. Bien. Si acá hay 90, ¿no? Si acá hay 90, ¿no? Si acá hay 90 menos 2,5, hay 87,5. ¿Está bien? Porque recordá que acá en la circunferencia de Mohr, acá fíjate acá 2 alfa valía 5 y en el gráfico alfa vale 2,5. ¿Sí? Si hicimos al revés, giramos una cantidad 2 beta igual a 175 al eje X, entonces acá lo vamos a rotar la mitad. ¿A quién? Al eje X, en sentido antihorario, para encontrar a quién, al eje 1. Y fíjate vos, si yo giro en sentido antihorario, ¿cuánto vale en la mitad? Dijimos que vale 87,5. ¿Y a quién encontré? Al eje 1. Quiere decir que por un camino o por el otro encontré al eje 1 y encontré al eje 2. ¿Quedó claro? Sí, profe, me quedó claro, muchas gracias. ¿Se entendió para el resto de los chicos? ¿Para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Yes. Ya la próxima clase le pregunto de vuelta, profe.
Es probable, no hay problema. Bueno, buen fin de semana, chicos. Pronto les subo la grabación. Y ténganme paciencia con las notas de los parciales. Los estoy corrigiendo. Créanme que no hago tiempo. De todos modos, para que se queden tranquilos, hasta el momento hay buenas notas. Solamente en muy pocos casos, y que creo que son los chicos que van saliendo del grupo, se van sacando solos, ¿no? Son los que le fue mal. Realmente al que le fue mal es porque no hizo nada. ¿Tá? Le fue mal en el primero y le fue mal en el segundo porque realmente no estudió. Y me pone contento que a los que les fue mal, muchos de esos han sacado buena nota. Quiere decir que han estudiado y se han esforzado por aprobar y aprender. Así que hay buenas notas. Espero que, bueno, lo que me queda, debo ir por el 50%. Espero que les vaya bien. Las voy a tener, la voy a tener para este fin de semana. La voy a tener, se lo prometo, para este fin de semana. ¿Está claro, chicos? Sea piadoso con la corrección. Como siempre, como siempre. Ojalá. Siempre, siempre. Es más, si les cuento de alguno y los he ayudado. Así que bueno, chicos, buen Seguro fin. soy yo. Perfecto, Bueno. profe. Gracias, profe. Buen fin de semana, chicos.